¿Qué tal? Espero se encuentren bien. Vamos a esperar que un par de personas se conecten para dar inicio a nuestra entrevista de hoy. Vamos a enviar la invitación al profesor Juan Pablo García Farinoni, que utilizará la cuenta. Saludos a todas las personas que están conectando para dar inicio ¿Cómo a está, nuestra entrevista de Ismael? hoy. ¿Qué tal, Juan Bueno, Pablo? buenos días. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, créeme que por parte del equipo de Contacto, muy emocionado y esperando esta entrevista, que para nosotros que nos abocamos al tema de las ciencias sociales, es importante hacer docencia a todas las personas que nos acompañan y a la sociedad sobre una coyuntura interesante que la gente cuando amaneció ese 18 de mayo con esa noticia de este problema de tránsito de mercancías entre Costa Rica y Panamá, obviamente queríamos tener una entrevista de un enfoque profesional, gubernamental, de un experto aduanero, y quién no mejor que tú, como subdirector de logística, para que les puedas hablar a esta audiencia donde hay estudiantes, hay profesionales, hay abogados, hay corredores de aduanas, sobre qué ocurrió y cuáles fueron esas consecuencias y cuál fue la gestión gubernamental para este tema, que ojo, o sea, hay personas que lo vieron, vieron la noticia, se preocuparon, pero no entienden qué ocurrió y qué pasó. Entonces sí sería bueno, Juan Pablo, de tu experiencia, que nos los compartan. Realmente para nosotros es muy importante que estés aquí y sobre todo agradeciendo el tiempo dispensado. Así que, ¿cómo te encuentras, Juan Pablo? Bueno, gracias, Ismael. Te cuento que ante todo te felicito por estos tipos de iniciativas. Sí. eh, que el público en general, no solamente universitario, sino la misma sociedad civil, entienda y conozca un poco más a profundidad de lo que ha ocurrido, no solamente en materia de salud, en virtud de la pandemia del COVID-19, sino también entender otros tipos de situaciones o variables paralelas, como es la del tema comercial, como es el tema económico. Entonces, yo creo que la población en general debe entender estos tipos de coyunturas que son difíciles y atender desde el punto de vista gubernamental cuáles fueron estas incidencias y decisiones que tomamos para el mejor beneficio de la población panameña. Es importante. Vamos a Sí, ver. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Sí me escuchas? Bien, excelente. Juan Pablo, ¿me vamos a todo escucha? motor con la entrevista del día de hoy. Quisiera hacerte la primera pregunta, ¿no? Obviamente que con el tema de la pandemia del COVID-19, todos los países ¿Se y los escuchó gobiernos de lo último? Latinoamérica, sí se escuchó lo último, tomaron una serie de medidas, tanto sanitarias, tanto de movilidad y obviamente económicas. Una de ellas fue el cierre de sus fronteras a pasajeros, pero no a las mercancías, a razón de la importancia de bienes esenciales como los alimentos y los medicamentos. El 18 de mayo, Panamá se desayunó la noticia que Costa Rica decidió cerrar el tránsito de mercancías, tanto de cargas y descargas. ¿Nos puede explicar por qué ocurrió eso y para qué? Fíjate, primero me gustaría contextualizar un poco. Excelente. Eh, la, el gobierno nacional, el 9 de marzo, cuando ocurrió el primer detectados con la infección del COVID-19, tomó ciertas decisiones. El 16 de marzo inmediatamente hubo un cierre de frontera a nivel de los ciudadanos extranjeros o panameños que ingresaban al territorio nacional. Es importante resaltar que estas medidas existieron a través de decreto ciertas excepciones, como fueron aquellos conductores de transporte internacional de carga, ya sea aéreo o ya sea a nivel terrestre. A nivel aéreo era un poco más fácil la situación porque los tripulantes solamente llegaban a la zona de carga, se descargaba la mercancía e inmediatamente salían del país. En materia terrestre es un poco distinta la situación porque el transporte internacional de carga terrestre tiene que ingresar al territorio nacional para hacer la descarga respectiva. Entonces,
teníamos que buscar una fórmula de generar trazabilidad a ese conductor que venía desde Centroamérica hacia Panamá para que nosotros podamos conocer de alguna manera cuáles eran esas personas que tenía contacto directo ese conductor a nivel de la ruta habilitada a materia internacional. Entonces, te explico. Inmediatamente nosotros como Autoridad Nacional de Aduana emitimos dos resoluciones donde en primer lugar se generaba una restricción de tiempo a nivel del ingreso de los transportistas internacionales terrestres. Anteriormente tenían 30 días para estar a nivel nacional y podía estar en cualquier lugar en todo el territorio panameño. Nosotros lo reducimos a 72 horas y le establecimos patios habilitados. O sea, llegaba este centroamericano, este transportista terrestre centroamericano, ingresaba al territorio nacional, descargaba la mercancía y se le asignaba un patio habilitado que iba a ser custodiado por las aduanas a fin de que en menos de 72 horas se retirara del país. Si esta persona a nivel de las 72 horas se le detectaba algún síntoma, inmediatamente se le notificaba a las autoridades de salud y nosotros con el formulario de trazabilidad veíamos quién eran las personas que tuvo contacto este conductor a fin de que el Ministerio de Salud pudiera generar la trazabilidad correspondiente. Bueno, eso fue en marzo. La verdad que fue muy buena la medida, casi el 90% de los conductores internacionales de carga cumplieron con las disposiciones. Llegó abril, nosotros a nivel de aduana que participamos dentro de un sistema de integración económica centroamericana, establecimos distintas resoluciones homologadas y armonizadas a nivel regional, como fue envíos de primera necesidad, establecimos algunas líneas arancelarias, para decirlo así, mercancías de primera necesidad como insumos médicos, medicamentos, alimentos, productos higiénicos que iban a transitarse a nivel de la frontera un poco más ágil o expedito a fin de que cada país tuviera el abastecimiento necesario a nivel regional. Inclusive se formuló una estrategia de envíos de socorro atendiendo que Panamá tiene un hub humanitario. Todas estas estrategias participaban cada uno de los países. Ismael, sorprendentemente, finales de abril tuvimos una situación a nivel del Sistema de Integración Económica Centroamericana donde Costa Rica unilateralmente determinó medidas justificadas para la protección interna de su población. ¿Y por qué digo sorprendente? Porque cuando uno está dentro de un marco de un sistema de integración, esto es una comunidad económica, las decisiones se toman de manera consensuada entre todos los estados partes y no puede un estado parte emitir una medida ya que tenemos la interdependencia de materia económica y comercial. Una medida tomada por un país depende o va a repercutir inmediatamente en los demás países. Costa Rica tomó la medida del cierre prácticamente de sus fronteras, donde los conductores de tránsito internacional terrestre en su frontera norte, llámese con Nicaragua, tenían que esperar un momento coetáneo donde las autoridades fronterizas de Costa Rica le iban a permitir el paso por su territorio hasta Panamá, ¿verdad? Y esto llevaba a ciertas medidas de aglomeraciones en su frontera norte que pudieran ser focos de contagio. Por otra parte, también estableció medidas de desenganche y enganche, o sea, desenganchar de frontera al transportista centroamericano y enganchar a un transportista tico para ingresar dentro de su territorio nacional y poder hacer las descargas correspondientes. Para seguir contextualizando, esta segunda medida encarece el proceso logístico. ¿Qué quiere decir? El precio va a aumentar y eso va a repercutir directamente en mecanismos de acceso
a ese insumo, a ese alimento, a ese producto higiénico de la población en general. Entonces, inmediatamente Panamá y nosotros como autoridad de aduana emitimos sendas resoluciones para establecer medidas de reciprocidad a los transportistas de Costa Rica una vez ingresada al territorio nacional. Eso es para contextualizarte un poco, Ismael. Claro, sí, muy interesante lo que afirmas y me alegra que lo hayas dicho porque por lo general se sabe que hay consecuencias económicas, pero hay personas que no comprenden, entienden cuáles eran los efectos económicos de, pues, de Costa Rica unilateralmente, sin tomar en cuenta la comunidad económica que es, como tú dices, el SICA, que es los distintos países centroamericanos, no insulares, ísmicos, pues que haya cerrado sus fronteras, ¿no? Vamos a hacer otra pregunta, ya entrando en el plano de la especulación, obviamente. Hay personas que dicen que estas medidas que tomó Costa Rica aquel 18 de mayo fue a consecuencia de que casualmente se condensó con el ingreso de Costa Rica a la OCDE, que como tienen conocimiento es un organismo internacional que en distintos momentos le ha pedido a Panamá pues que modifique su régimen fiscal, su régimen económico, su régimen societario, con la amenaza de distintas listas grises. Ya está Colombia en la OCDE, ahora está Costa Rica. Entonces, desde un análisis, ya no tanto aduanero, pero sí de la óptica gubernamental y la especulación también, porque es parte, ¿te parece que esta medida unilateral que tomó Costa Rica no fue en pro del tema sanitario, sino más bien para afectar económicamente el modelo transitista de Panamá, siendo Costa Rica ahora el nuevo hermano menor de la OCDE? Bueno, muy interesante tu pregunta y permítame responderte en dos partes. Claro. La primera es comentarte que la medida de Costa Rica siempre la justificaron en materia de salud, resguardando a la población de Costa Rica en virtud de que ellos siempre determinaban de que no existía contagios comunitarios. Por tanto, un transportista centroamericano que ingresaba al territorio tico podía hacer esa transmisión de la infección a la demás población de Costa Rica. La justificación en materia jurídica ellos lo determinaban en el artículo 43 del Reglamento Internacional de Salud, pero cuando uno va a darle lectura a este reglamento internacional, dispone que cualquier medida justificada en materia de salud siempre tiene que buscarse la prueba científica. Tenían que presentarla ante la OPS, la OMS, y en este caso ante el Sistema de Integración Económica Centroamericana, y los organismos bilaterales aceptar esa solicitud de parte unilateral, en este caso de Costa Rica. Ese procedimiento nunca ocurrió. Tomaron la decisión cerrando su frontera y bueno, ocurrió lo que casi 15 días de cierre de frontera, atendiendo que cada día cerrada la frontera estamos hablando de una pérdida económica de 1.5 millones de dólares. Saquemos la cuenta y ese efecto fue lo producido por estos tipos de medidas. Ahora, en cuanto a la OCDE, es interesante y es cierto, Costa Rica ingresó a este organismo multilateral, nuestros vecinos países han ingresado a este organismo multilateral, hemos sufrido estas listas nefastas, estas listas oscuras, donde quieren, por decirlo así, que nosotros moldeemos nuestro sistema económico a los requerimientos internacionales más allá de nuestros modelos económicos. Y esto no puede ser así. Nosotros tenemos un sistema financiero, un modelo logístico nacional, entendiendo la historia como nación. Tenemos un canal de Panamá, los demás países no lo tienen, y este es nuestro modelo económico. Hay que entender nuestra funcionalidad. Y si bien es cierto, estos países que están, que tienen este modelo multilateral, que tiene un consejo directivo, que son establecidos por los países de poder, y que cada uno de esos países dentro de su jurisdicción tienen las mismas legislaciones que le permiten crear estos tipos de sociedades anónimas, llámese Islas Vírgenes Británicas, Estado de Delaware,
Estado de Luxemburgo, Liechtenstein, todos esos protectorados son parte de un Estado que está dentro del Consejo Directivo de este organismo multilateral. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Entonces, lo que tiene que hacer nosotros como República de Panamá es una defensa de los intereses nacionales y respeto a la soberanía jurídica, porque no puede ser posible que se mida con distintas varas los modelos económicos. Entonces Costa Rica toma un tipo de decisión, quizás puede ser para afectar nuestro modelo económico, pero sigo diciendo de que la defensa de la República de Panamá está en el canal. Nadie en el mundo tiene un canal interoceánico que va del Océano Pacífico al Océano Atlántico y viceversa. Eso es algo que tenemos que cuidarlo. Esto es nuestro máximo activo y se tiene que respetar nuestros modelos económicos. Ok, interesante la respuesta. Juan Pablo, hablemos un poquito del efecto económico. En las distintas preguntas ya has adelantado bastante y quisiera hacer bastante énfasis porque quiero pues que se traduzca a la audiencia y este live que va a quedar en el Instagram, cuáles fueron esas consecuencias económicas para nosotros, para la economía panameña. Ya ha mencionado por lo menos el tema de que a utilizar ese concepto de los enganches y desenganches, pues aumentaría el costo de los precios de las mercancías para los consumidores panameños. Hablaste de que aproximadamente Aduana hizo un análisis de 1.5 millones por cada día que pasaba de pues que no, el tránsito de mercancías no pasara por Costa Rica. Me gustaría que hiciera un poquito más énfasis y cuál es el efecto económico a nuestra economía de bienes de Panamá, toda esta situación que se dio, ¿no? ¿Cómo lo podemos traducir en materia de consumidor, en materia de empleo, en materia de economía, mucho más en este tema de la declaración de emergencia por la pandemia del COVID? Fíjate, y te lo puedo resumir en una sola palabra: preocupante. Okay. Fíjate, Centroamérica es el tercer socio comercial de la República de Panamá. Es importante decirlo, porque hay gente que piensa nada más es China y Estados Unidos, y Centroamérica también aporta a la economía. Correcto, o sea, es el tercer socio comercial en cuanto a nuestras importaciones y en cuanto a nuestras importaciones. Y gran parte del sector alimentos, medicamentos y insumos higiénicos provienen de Centroamérica. Y atendiendo de que el efecto global de la pandemia, donde se redujo prácticamente el comercio internacional, tenemos que ver siempre a nuestros vecinos. Y ahora cerrar una frontera era preocupante. El efecto económico fue terrible. Nuestras exportaciones hacia Centroamérica teníamos que buscar otro mecanismo mucho más caro, como el sistema marítimo o aéreo, para hacer nuestras exportaciones o importaciones, y eso se traduce finalmente en el flete, en costo del flete y al precio final al consumidor. No solamente eso, el desabastecimiento de las mercancías, también eso preocupó de alguna forma, atendiendo de que nosotros tuvimos una merma importante en las recaudaciones a nivel de marzo, abril y mayo, y te lo puedo decir prácticamente un 50%. Si nosotros tenemos una merma del 50% en las recaudaciones, es que no estábamos importando mercancías de primera necesidad, mercancías de insumos médicos, y crear ese desabastecimiento era peligroso. Entonces, nosotros como a nivel de gobierno teníamos que enfrentar inmediatamente esa situación. No queríamos llegar, y ese era el último mecanismo que teníamos a nivel gubernamental, establecer medidas de reciprocidad, porque eso de alguna forma va a encarecer un sistema económico. Generar una medida de desenganche y enganche en frontera crea tienes que pagar dos transportistas, tienes que pagar dos conductores, dos seguros, dos fletes, y eso va a encarecer el proceso logístico. Entonces, tomar estas medidas de reciprocidad, ojo, de carácter temporal, era en virtud de la protección a nuestro sector transportista, era de protección a nuestro sistema económico, y hacer un llamado a la República de Costa Rica que reconsidere estos tipos de situaciones que no solamente afecta a la población de Costa Rica, sino que este es un problema común. El COVID-19 todos los países lo tenemos,
Y si bien es cierto, estamos atendiendo una pandemia en materia de salud, podemos enfrentar ahora en adelante una pandemia económica, una pandemia de hambre. Fíjense lo que está ocurriendo a nivel global. Son los sectores más vulnerables, los sectores migrantes, los sectores trabajadores, los sectores informales, los que están sufriendo este tipo de enfermedad, infección del COVID-19. Entonces, no podemos adecentar en una pandemia económica porque eso se va a traducir en un problema de tipo social. Tenemos que hacer un llamado a la conciencia, a que este fenómeno tenemos que enfrentarlo como sociedad común, interdependiente, internacional y en cooperación y en solidaridad entre nuestros pueblos centroamericanos. Fuimos tajantes a nivel del Consejo de Ministros de Integración Económica. La República de Panamá hizo su eco ante el Consejo de Integración Económica que reconsidere esta situación, la República de Costa Rica, pero tuvimos que mantener esta medida de reciprocidad a fin de defender nuestro sector y presionar en alguna parte a la República de Costa Rica, y lo conseguimos. Abrieron fronteras, así sea, aperturaron más tiempo y ampliaron el sector de almacenaje donde puede introducir ya el transportista panameño o el transportista centroamericano almacenes fiscales dentro del territorio de Costa Rica. Nosotros también recíprocamente establecimos algunas medidas similares y estamos siendo convocados en el día de hoy para una evaluación permanente. O sea, vamos a hacer un análisis de qué ocurrió esta semana en cuanto al transporte internacional terrestre, y si esa evaluación podemos ir flexibilizando medidas, esto lo vamos a ir haciendo. Entonces, se consiguió el objetivo, se consiguió el hecho de que hubieran comisiones permanentes de evaluación, se consiguió que Costa Rica flexibilizara y se consiguió de que el tránsito internacional terrestre fluya para no crear desabastecimiento y aumento de precios en nuestro sistema económico. Sí, sobre el tema del Zika era la siguiente pregunta y lo mencionaste bastante. Yo te quería preguntar que, bueno, Panamá no está sola en el mundo, Panamá no está aislada, Panamá pertenece a un sistema de integración centroamericana que es el Zika, que para aquellos y aquellas de la audiencia, esta es nuestra comunidad europea, esta es nuestra Unión Europea, ese es nuestro UNASUR, esa es nuestra NAFTA. Entonces, yo te iba a preguntar, Juan Pablo, si hubo un pronunciamiento del Zika o una gestión por parte del Zika. Yo sé que, como acabas de decir, Panamá elevó la situación dentro de uno de los organismos del Zika, pero ¿ha asistido hasta ahora pues, a un pronunciamiento o un acercamiento por parte de este sistema de integración centroamericana? Porque estoy seguro que no solamente afectó a Panamá, tengo entendido que también ha afectado a Nicaragua en su tránsito de mercancías. Estamos hablando de que ya no es un tema bilateral, sino que se ha transformado en un problema regional por una decisión unilateral. ¿Ha existido un pronunciamiento del Zika? Fíjate, tu pregunta es sumamente interesante, Ismael. Aquí en Panamá siento que el tema de integración es un poco desconocido. No se entiende mucho cómo es esta integración, porque va más allá de la integración económica, atendiendo que también existe la integración política a nivel regional. Son más de una treintena de instituciones del sistema de integración centroamericana, desde todos los ámbitos de vista: administración pública, ambiental, salud, turismo, comercial, seguridad, migraciones. Todas estas materias existen un organismo regional que es regente en este tipo de materias. Si yo voy a tomar una decisión de carácter de salud pública que tiene incidencia regional, yo me tengo que ir al Consejo de Ministros de Salud a tomar esta decisión en materia de consenso que va a tener una incidencia directa en toda la región centroamericana. Si yo quiero tomar una decisión en materia de migración, tengo que ir al organismo regional de migraciones centroamericana a tomar una decisión que va a ser vinculante y de obligatorio cumplimiento para cada uno de los estados partes. Asimismo, la integración económica, y esa es la más avanzada a nivel regional. Nosotros estamos dentro de un subsistema de integración económica centroamericana
donde existe más de 21 instrumentos dentro de este subsistema y que son de obligatorio cumplimiento para cada uno de los estados partes. Uno de esos instrumentos es el Reglamento Internacional de Tránsito Terrestre de Carga y que cada uno de los estados tiene que cumplir. ¿Qué dice el primer artículo de este Reglamento Internacional de Carga Terrestre? Que tiene que haber un principio de no discriminación y de reciprocidad con cada uno de los estados, cosa que se le olvidó a nuestros hermanos del vecino del país y tomaron medidas unilaterales, por tanto, los demás países establecieron medidas recíprocas. Pero te agrego, dentro de este subsistema económico centroamericano existen organismos permanentes de decisiones, que es el Consejo de Ministros de Integración Económica. Se reúnen cada mes a fin de que los mismos tomen decisiones en materia comercial, en materia aduanera, en materia de facilitación de comercio e inclusive modifican resoluciones que tienen fórmula vinculante a nivel regional en materia comercial. El Consejo de Ministros de la región centroamericana se reunió y estableció de que cada uno de los países durante la pandemia del COVID-19 tenía que establecerse mecanismos de consenso. Inclusive el 16 de marzo de este año se reunió la cumbre de presidentes y jefes de Estado de Gobierno de Centroamérica, donde ellos resolvieron que cualquier medida de la pandemia del COVID-19 tenía que tomarse a nivel de consenso. Ya están los organismos centroamericanos, están funcionales, toman decisiones. La cuestión también es hacer un balance general a nivel gubernamental de utilizar estos mecanismos regionales para tomar decisiones. La gente piensa que nosotros cedemos soberanía y es al contrario. No se cede soberanía, se busca una fuerza o poder supranacional diplomático para negociar en este mundo globalizado. Ya hay que entender que este mundo, como lo conocemos, y por eso fue la situación del contagio a nivel mundial, es interdependiente, y te lo demostró la infección de la pandemia. Todo a nivel mundial. Existen 214 países infectados con el COVID. ¿Y por qué? Porque fue una fórmula de interconexión e interdependencia mundial. Este es el mundo y Panamá no puede quedar aislado. Panamá tiene que estar dentro de este nuevo modelo global, pero también hay que cambiar paradigma, un modelo global más solidario, más cooperativo, Ismael. Por supuesto. Sí, efectivamente, una pregunta que me nació porque he escuchado la experiencia del SICA, yo pertenecí también al SUCA, que era el sistema de universidades centroamericanas integrado al SICA. Entonces, sí, yo sé que hay un nivel de desconocimiento y de poca importancia al SICA, pero es muy relevante en coyunturas como estas, en el tema de aduana, en el tema de tránsito de mercancías, en el tema de fronteras. Hay un avance significativo y relevante en el mundo de la integración. Claro, hay un debate de otro tema sobre el tema de la moneda, pero bueno, ya creo que es distinto y nosotros nos basamos en el dólar, a diferencia de la Comunidad Europea. Otra pregunta muy importante es, ya vamos a hablar un poquito de cuáles fueron las gestiones del gobierno, especialmente de aduanas, sobre la situación. Ya nos ha adelantado el tema de las medidas de reciprocidad bajo la resolución 136 del 25 de mayo. Me gustaría que profundizara sobre ella y cuáles fueron los beneficios para que Costa Rica reculara en su medida del cierre de fronteras y carga y descarga de mercancías. Importante hablar de esa resolución y esa medida de reciprocidad, que, ojo, no hay que confundirlas con las medidas de retorsión, que eso ya es un tema que se aplica con la OCDE y especialmente lo aplicamos a Colombia, pero me gustaría que conversaras y profundizaras de esa medida de reciprocidad que tomó aduanas y el órgano ejecutivo y cómo eso logró que se levantara o flexibilizara las medidas de Costa Rica. Por supuesto. Antes, nada más, para aclararle al público sobre el término de la moneda, importante. Quiero hacerte nada más en 30 segundos. Vamos a hacerlo entre paréntesis y lo puedes hablar con mucho gusto. Fíjate, Ismael.
Existen 3 grados o procesos de la Unión Aduanera Centroamericana. El primer grado es la generación de la zona de libre comercio, que ya lo estamos viviendo, donde está la eliminación de los aranceles. El segundo grado es la armonización y homologación de las normas comunitarias, que ya estamos muy avanzados, donde toda la región centroamericana va a tener las mismas normas en materia comercial, ¿verdad? Eso crea seguridad jurídica al momento del trasiego comercial en toda la región centroamericana. El último estadio, que no hemos llegado, es lo que es la moneda común, estilo Unión Europea. Ese último estadio, Panamá no ha suscrito el convenio monetario regional. Lógico, nosotros tenemos una moneda dolarizada, es otra situación distinta con Centroamérica, y que Panamá no ha suscrito este convenio. Ese es el último estadio, crear una comunidad económica. Creo que en la ronda de unión aduanera, Panamá se siente cómodo por ahora en el segundo estadio, que es de la armonización comercial, porque eso crea 2 mecanismos: transparencia y seguridad jurídica en las transacciones, porque no puede ser que Panamá, un exportador, al momento de exportar su mercancía a Guatemala, existan 2 leyes distintas sobre la misma materia. Si tenemos legislación homologada y armonizada, eso crea seguridad jurídica y transparencia comercial. Aclarado esto, paso a la segunda cuestión de lo que es la situación con las resoluciones pertinentes. Fíjate, interesante. ¿Por qué vamos a proteger a nuestro sector transportista? Costa Rica tiene más de 17,000 transportistas registrados a nivel regional, o sea, a nivel de Centroamérica. Panamá tiene alrededor de 2.500 a 3.000 transportistas registrados. O sea, el mercado panameño, que a nivel de transportistas es mucho menor que el transportista de Costa Rica. Se escucha bien, se escucha bien. Se escucha bien. Entonces, ¿lo envías acá? Se escucha bien. A ver. Sí, Juan Pablo, ¿cómo no? A ver, Juan Pablo, ¿me escuchas? Vamos a ver. Vamos a ver qué ocurrió. Tenemos unos problemas técnicos. Vamos a ver. Se cayó, parece. Bueno, se salió el profesor. Vamos a ver si se encuentra. Vamos a reenviarle la invitación. Vamos a buscar si se encuentra aquí. Hubo un pequeño percance, gente. Vamos a ver. Vamos a enviársela. Vamos a ver qué ocurrió. Vamos a esperar que Aduana se conecte de nuevo. Son situaciones que se dan, gente. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí te escucho, Juan Pablo. Como no, tuvimos un pequeño percance, pero te escucho, aunque no tenemos video. Vamos a ver. Ok, es que lo que pasa acá, eso fue el percance aquí a nivel institucional, pero ya lo estamos corrigiendo. Dame unos segunditos. ¿Tú me ves? No te veo, pero sí te escucho muy bien. No sé si la audiencia lo ve. Vamos a ver. Sí te escucho bien. Me aparece la pantalla dividida, pero me aparece en negro, entonces no te veo. No sé si te reenvío la... Vamos a ver, vamos a hacer esto. Ok, te lo van a reenviar la solicitud, mi asistente. Ok, vamos a esperar. Excelente. Vamos a esperar la solicitud por parte de aduana. Hemos tenido un pequeño percance, no se preocupen, solamente nos quedan 2 preguntas. Ha sido efectivamente, como dice Yadira 09, un tema muy interesante que explica lo que ocurrió en la coyuntura entre Costa Rica y Panamá, las consecuencias económicas y sobre todo el tránsito de mercancías. Vamos a esperar para ver si me envían la solicitud. Por favor, no se vayan. Ya estamos culminando. Vamos a buscar aduanas aquí de todas formas. Aquí encontré aduanas, vamos a ver si me envía la solicitud. De lo contrario, se lo voy a enviar yo.
Sí, sí, ahorita mismo tuvieron una complicación, ¿no? El profesor Juan Pablo García. Vamos a enviarle la solicitud nuevamente. Ok, vamos a enviar la solicitud nuevamente, a ver qué ocurre. Aduana Panamá, agregar. Vamos a ver. Ahora sí, Juan Pablo. Ahora sí. Oigan, disculpen, problemas técnicos. Y aquí a mi asistente que la quiero matar. Sí, un poroto para tu asistente, de verdad. Muy bien, Así es. Juan Pablo, estamos Te decía conversando que- de las medidas de reciprocidad. Ok, Ismael, fíjate. Ajá. Eh, ¿Qué ocurre? Costa Rica tiene más de 17.000 transportistas. Panamá, Ok, alrededor de 2.500 transportistas registrados. O sea, Panamá en ese sentido tiene un efecto menor en el poder que tienen los transportistas y el sector transportista a nivel de Costa Rica. Nosotros ok, sentimos que ese sector gremial del transporte terrestre de Costa Rica hizo una presión fuerte al gobierno de su país a fin de que ellos sean los únicos encargados de sacar su mercancía para exportación a nivel de Centroamérica. Entonces, no podía ser posible de que los transportistas de Costa Rica ingresen a nuestro territorio nacional, saquen nuestra carga en detrimento de nuestros transportistas panameños. Entonces, nosotros buscamos medidas de reciprocidad en la cual única, exclusivamente los transportistas panameños pueden cargar en el territorio nacional, dejando de lado, en este sentido, a los transportistas de Costa Rica. Pero hubieron excepciones, lógico. Existe lo que son los insumos médicos o material refrigerado, material ok, peligroso, oxígeno, que no puede, que al momento de carga no pueden ser en lugares cualquiera, tienen que ser sitios habilitados para la descarga de este tipo de mercancía. Se hicieron excepciones a la regla en virtud de que buscaron un mecanismo de facilitar lo que es la descarga de estos tipos de mercancía. Se estableció no solamente patios o recintos habilitados donde el transportista de Costa Rica pudiera descargar, sino también rutas habilitadas y paradas específicas. Te explico. Venía un ok, transportista de Costa Rica, iba a descargar aquí en Panamá una mercancía de alimentos secos, se habilitaba un recinto en la ciudad de Panamá, ponte el recinto Quinte, en la ciudad de Panamá, él mismo se le habilitaba una ruta, que era la ruta panamericana, un horario establecido para que pueda ingresar al territorio nacional y descargar la mercancía, ¿verdad? Hacía su ruta, descargaba la mercancía en este patio habilitado, en este recinto habilitado, e inmediatamente tiene que irse a un patio donde va a pernotar, ¿verdad? Todo esto haciéndole aduanas trazabilidad a través de seguimiento y custodia por parte de nuestros funcionarios y inmediatamente, una vez ya descansado este conductor, este transportista tenía que salir del territorio nacional. Estas fueron una de las medidas, no solamente para facilitar el comercio, sino también atendiendo la salud pública de los panameños. sí. Te iba a preguntar, ya ahora un tema más general, ¿cuál ha sido la gestión de aduana frente a esta coyuntura? No solamente aduana es un tema que interviene en la situación de carga de transporte terrestre, sino por lo menos en el tema de compras, por lo menos yo, este equipo en Contacto 507, hemos comprado una serie de equipos que ha sido a través de compras por internet, obviamente que hay un proceso aduanero. Me gustaría saber, y a la audiencia, un tema más general, ¿cuáles son las medidas de aduana en materia sanitaria para garantizar que esas mercancías que vienen del exterior, ya sea en importación, pues cuenten con unas medidas de salud mínimas o esenciales para uno contar con una confianza del paquete que viene? Por supuesto, fíjate que primero resaltar de que la autoridad de aduana permanentemente estuvo durante esta coyuntura, nunca cerramos, atendimos todos los días, ha sido
fuerte la situación porque, bueno, nosotros en este modelo, el Ministerio de Salud es el regente en estos momentos de todas las medidas a nivel gubernamental. Y una de las medidas era establecer lo que era el nuevo mecanismo de teletrabajo, y nosotros prácticamente tuvimos que reducir bastante nuestro personal, aunque estuvieron desde sus casas ejerciendo sus labores. De igual forma, nosotros ejercimos lo que fue el Comité de Salud. Esto fue pauta generada por el Ministerio de Salud, donde nosotros teníamos que buscar las medidas de prevención o mitigación e inclusive seguimiento si algún funcionario de la Autoridad Nacional de Aduanas estaba detectado con la infección. Todo este Comité de Salud le iba a dar seguimiento a esto y trazabilidad interna. Por ejemplo, si un funcionario del Departamento de Informática daba positivo en la infección, inmediatamente el Comité de Salud ejercía una trazabilidad con sus compañeros a fin de que notificara al Ministerio de Salud y darle cuarentena respectiva a los compañeros que tuvieron contacto con esa persona infectada. Eso a nivel interno y a nivel nacional en cada una de las administraciones. Por parte de la tramitología, nosotros cabe resaltar que somos una institución grande, tenemos más de 1.600 funcionarios, tenemos bastantes trámites que se realizan a nivel de la institución e inmediatamente establecimos un plan. Está la resolución de marzo donde establecimos que todos los departamentos iba a establecer a través de una plataforma informática y correos electrónicos específicos sus trámites, inclusive departamentos de exoneración, departamentos de gestión técnica, inclusive las distintas sumarias e investigaciones que estamos haciendo a nivel de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, todo lo estábamos haciendo a través de plataformas informáticas. La trazabilidad del transporte terrestre internacional de carga también se hicieron a través de las plataformas, y la oficina de asesoría legal con los trámites respectivos se estaban haciendo a través de las plataformas informáticas. Todas las consultas a los corredores de aduana, la mesa de ayuda estuvo permanente, estaban resolviendo cualquier situación que teníamos en el sistema integrado de gestión aduanera, nuestra plataforma informática, cualquier consulta, cualquier rectificativa que tendríamos que tener a nivel de las liquidaciones aduaneras, teníamos una mesa de ayuda permanente que iba a resolver cualquier situación. Nosotros trabajamos incansablemente, es una aduana 24/7. Lógico, queremos resaltar que somos conscientes de la situación económica del país. Las recaudaciones a nivel gubernamental han bajado por el proceso económico. Existe una reducción de la demanda y de la producción internacional también, y la demanda nacional por las medidas de confinamiento. Eso redujo bastante las recaudaciones. Ya nuestro ministro de Economía y Finanzas en días pasados en los medios de comunicación envió el mensaje cuál ha sido el déficit presupuestario en las recaudaciones que hemos tenido, y aduana es parte de ella. E inmediatamente nosotros también hemos tenido que tomar algunas medidas internas, ya que los ajustes presupuestarios también lo estamos sufriendo a nivel de aduana. Pero eso no es óbice para que nosotros sigamos adelante enfrentando la situación. Tenemos un plan de reactivación económica en materia aduanera, un plan que va alineado a la fórmula gubernamental, donde se van a establecer centros de procesamiento, medidas de zona franca, comercio electrónico, como tú lo acabas de decir también, donde se van a buscar mecanismos de que estos grandes o gigantes internacionales, Alibaba, Amazon, etcétera, pueden establecerse en Panamá y sean parte de ese desarrollo y reactivación económica, entendiendo que Panamá es un hub logístico a nivel mundial. Repito, tenemos un canal, tenemos varios puertos que tienen gran movimiento de carga y podemos contribuir al desarrollo y distribución de las mercancías a nivel regional. Tenemos un fuerte proceso, mecanismo de reactivación económica, y aduana va a jugar un papel importante en ese sentido, Ismael. Cómo no, es interesante lo que acaba de afirmar acerca de lo que viene, ¿no? Sería bueno algún día contar con Amazon, con eBay y con la Alibaba, cualquiera de esas plataformas de comercio electrónico en un hub logístico como Panamá, ¿no?
sería una meta de visión de país. Estoy de acuerdo con ello. Juan Pablo, para concluir, no sé, unas palabras dirigidas a la audiencia, al público que nos acompaña. Algunos son profesionales del mundo de la aduana, algunos estudiantes de aduana, algunos estudiantes de Derecho, otros profesionales de Derecho, otro público general. Unas palabras concluyentes, ya sea de la situación, ya sea del propio tema que es el espíritu de la entrevista, o algo que quieras decir personalmente. No, gracias. Fíjate, lo primero es reiterarte las felicitaciones. Contacto es una palabra muy profunda porque es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, pero lastimosamente. Ok. Una pequeña desconexión, vamos a ver, vamos a esperar. Repítelo de nuevo ahí, dale. Ok, el contacto es una palabra muy profunda, pero decía claro, que lastimosamente ahora tenemos que tener distanciamiento social. Yo soy de esas personas que ese contacto es estar permanentemente en sintonía, no solamente con el quehacer nacional, con la coyuntura, conocer lo que está ocurriendo, sino también entender nuestro contexto inmediato, estar no solamente... Ok, parece que al final... Ok, ajá. Sí. Vamos a ver, tenemos unos pequeños problemas ya casi al final, pero estoy seguro que ya vamos a concluir. Llamando, pero bueno, ya. Ajá, y entonces sí, permanentemente estar... Bueno, están llamando al profesor, vamos a ver. Ya. Ahora sí, llamada constante, ¿no? Yo le quiero decir a toda esa teleaudiencia que, bueno, cumplan con las medidas sanitarias, cumplan con los lineamientos de bioseguridad, pero también tienen que entender que existe una coyuntura, que ustedes tienen que estar en contacto con esa coyuntura, informándose, conociendo lo que está ocurriendo. Esta es una situación que estamos viviendo como humanidad, pero si bien es cierto, es una situación inédita, es una situación también que recae una nueva oportunidad. La humanidad se ha dado cuenta que durante las crisis genera nuevas oportunidades. Yo creo que este momento que toda la ciudadanía tiene que tener conciencia de que busquemos nuevos modelos, busquemos nuevos paradigmas, un nuevo mundo más consciente con los problemas sociales, con los problemas que acaten a la humanidad y que son problemas comunes. Yo creo que también hay una situación especial que no podemos olvidar, como el fenómeno del cambio climático, que afecta a todo el mundo por igual, que es lo mismo del sistema sanitario. Yo creo que estos son mensajes que uno tiene que ir generando conciencia, cuidar nuestro entorno, también generar modelos económicos más sostenibles, más sustentables y más justos. Yo creo que esto es una situación que nosotros tenemos que interpretarla, por qué ocurre y cómo podemos hacer nuestro aporte para que este sistema cambie y sea más equilibrado. Este yo creo que es el mensaje. Nosotros a nivel de aduanas vamos a ser firmes en cuanto a nuestros objetivos, que es facilitar el comercio, pero también con un control aduanero, ¿verdad? Y además lo que es la generación de las estadísticas internacionales, vamos a estar conscientes de generar fórmulas de que estos nuevos modelos que estamos utilizando sean modelos más justos, más sustentables y que creen beneficios a la población panameña y a la población mundial, Ismael. Y gracias por la oportunidad. Sí, para nosotros totalmente agradecidos, verdaderamente a la oportunidad que nos has dado, el tiempo y el espacio, especialmente agradecerle a la audiencia por estar pacientemente y a pesar de algunos desaciertos técnicos de conectividad, la entrevista se realizó y para mí cumplió las expectativas. Le pido a toda la audiencia y a todo el público que nos acompaña de que vamos a tener más entrevistas y vamos a tener infografías sobre distintos temas del acontecer nacional
llevados por medio de las ciencias sociales, y cualquier tema de aduana, pues esperamos que el doctor Juan Pablo García esté a la disponibilidad para explicarnos, y queríamos llevar a ustedes, a la audiencia, un tema que ocurrió, una coyuntura que afectó económicamente, pero no se comprendía su alcance y sentido. Y es por eso que queremos explicarles a ustedes la situación que se dio con el tránsito de mercancía entre Panamá y Costa Rica. Solamente queda despedirnos, esperarlo a ustedes en próximas entrevistas y agradecer de nuevo y eternamente a Juan Pablo por el tiempo de Una última palabra, Ismael, a esa conciencia crítica de la nación, que es la Universidad de Panamá. Lo felicito. Sigan así. La Universidad de Panamá juega un papel importante en el desarrollo de la nación, así como tú, Ismael. Yo soy hijo también de esa luz y esperanza que es la Universidad de Panamá, ese arraigo que me mantiene con la universidad ahora como docente de la Facultad de Derecho. Para mí es importante y cuenten con nosotros, cuenten con este docente, con este profesional y sobre todo cuenten con este amigo Ismael, agradeciéndote y a toda esa teleaudiencia, no solamente a la universidad, sino a los niveles profesional, sigan con esa conciencia crítica, con ese pensamiento crítico y que también sean un aporte al desarrollo del país. Gracias y saludos a todos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Mañana tenemos una de protección al consumidor. Los invitamos mañana a nuestra próxima entrevista y que vean nuestras próximas infografías. Saludos y se nos cuidan. Que la patria los acompañe. Saludos, Juan Pablo. Saludos, audiencia.